Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más aquí, como siempre, con mi amigo, con El John héroe que Colibrí. vivía en mí finalmente despertó. Y aunque el camino es largo, cada paso ya valió. En Terapeando con J, el silencio se vuelve voz, el miedo se vuelve luz. Y es donde empiezas a ser Bueno, tú. John, esta es el tercer capítulo en esta nueva etapa de Terapiando con J y vamos a retomar un tema que había sido uno de los ejes el año pasado para nosotros, que era aquellos temas que tienen que ver con la IA y la salud como tal. En principio, la salud mental, que era, habíamos un espacio que habíamos llamado psicología, y hubo una noticia que pasó desapercibida la semana pasada y te la compartí y me gustaría que habláramos un poquitico de ella porque me parece un tema muy relacionado con esto que hemos definido psicología. Y es que hay una nueva función dentro de ChatGPT que va a estar dedicada exclusivamente a procesos médicos, pero no la inteligencia artificial como ayudante de la medicina como tal, sino de los usuarios, para ayudar a la gente a la interpretación de los diferentes momentos que a nivel de salud se refieren. Digamos, te hacen unos exámenes y para de alguna manera menguar o ayudar un poquitico a la crisis de los hospitales y de los médicos que no tienen el tiempo para evaluar todos los exámenes o dedicar el tiempo que se merece un paciente. Entonces va a haber una aplicación que te va a resumir, te va a explicar, te va a traducir lo que puedes tener, cuál es la dolencia que tú tienes. Claro, ¿apoyado en qué? En los históricos que existen, tanto de tu historial médico como de toda la documentación que hay históricamente de padecimientos similares. Obviamente esto se va a escalar a todo lo que tiene que ver con la salud y dentro de ello estamos hablando también de la salud mental y de todos los procesos que tienen la necesidad imperiosa de contar con un profesional en psicología, como en este caso lo eres tú. Entonces, a mí me gustaría que aprovecháramos el espacio de hoy para que yo, desde el punto de vista de paciente, hablando pues en general de lo que conocemos como paciente, porque yo sé que es un calificativo que a ti no te gusta, que no utilizas, y en la función tuya como profesional, ¿qué opinas del momento que estamos viviendo a nivel de inteligencia artificial, que ya no solamente es esto de regenerar imágenes, de hacer videos, de hacer música, de aprovecharlo para mejorar tu perfil en redes sociales? Y por ejemplo en mi caso que lo utilizo a nivel profesional para mejorar códigos de programación, ahora que tenga una injerencia tan particular, tan directa sobre la humanidad, porque estamos hablando de que todos y cada uno de nosotros requiere la atención médica, física, psicológica y todo esto que tiene que ver con ello, y que ahora le vayamos a dejar un paso tan importante como es el análisis de los datos y de tu padecimiento a la inteligencia artificial. Que va a hacer la IA es, dice, ¿qué síntomas tienes? Tengo esto, esto, esto. Ah, posiblemente puede hacer esto. Ah, no, tu médico ya te dio un diagnóstico que tienes una bacteria que llama, entonces tienes que tomar los medicamentos que te manda el médico. Por favor, pero sí, pero si la IA y el médico no ha retroalimentado al paciente, que es que la enfermedad simplemente es el síntoma de otra condición que subyace en su inconsciente, que subyace en su esquema. Entonces no vamos a establecer un proceso de sanación, sino de mejoramiento de síntomas, de disminución de síntomas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdadera función de la medicina y de la psicología? Disminuir síntomas, dar placebo para que los síntomas vayan, hacer paliativos a la sintomatología, o en verdad ir a la raíz donde está generando el proceso químico, energético, emocional, que está permitiendo que esa información salga a través de una enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? Y ahí es donde yo digo, desconfío tanto de la IA como desconfío de las personas que no están yendo a ver más allá de lo evidente, que son profesionales médicos o psicólogos. Ok, John. Mira, yo cuando abordamos este tema, cuando te lo propuse, no había pensado seriamente en, en que ya hay una realidad
¿qué hace que se haya deshumanizado un tratamiento médico y el cuidado de las personas? Porque yo creo que es de las profesiones más bonitas, más ambiciosas y más críticas que pueden existir, el cuidado de nuestros pares, ¿no? De esa otra persona que está ahí esperando una vida que sea digna. Y los profesionales de la salud, incluyéndote, incluyendo pues a tu gremio, son los que velan por eso. O sea, yo diría que es una representación activa y física de lo que es Dios, ¿no? Que trata de darnos las herramientas para que nosotros podamos vivir y vivir bien y vivir con calidad en este plano existencial. Pero no había pensado en la deshumanización de esa labor. No había pensado en lo crítico que es el hecho de que no te escuchen y no te miren a los ojos cuando tienes un padecimiento. No había pensado en lo crítico que es cuando tienes una dolencia y una persona se va a un software que dice que por ciertas dinámicas que tú presentas, ya hay una respuesta inmediata y lo que tienes es X o Y, cuando realmente eso va más allá. Es la somatización de algo que es tan interno, aún más interno que lo que físicamente te puede estar afectando, porque pues internamente las mayores enfermedades y las mayores dolencias se dan en los aparatos internos que tenemos nosotros en el cuerpo. Pero hay cosas más internas que necesitan realmente ser evaluadas para poder identificar claramente qué es lo que tenemos y poder decir cuáles son las soluciones reales y no, como lo decimos en nuestro país, los pañitos de agua tibia para que ese dolor que tienes de migraña se te cure por 12 horas mientras la medicina te está haciendo efecto. Pero no lo había pensado, no había pensado que ya vivimos en esa inteligencia artificial, porque claro, un software, un médico, un ordenador, ya tiene una cantidad de variables que por la historia y por lo que se ha descubierto, por la inteligencia del hombre, ya dice saber qué es lo que tienes. Pero realmente es cubrir una humedad con pintura gruesa, que al cabo de unos meses va a volver a salir ese hongo que mancha la pared, porque a la larga no nos interesa de dónde viene esa humedad, nos interesa que no se vea, porque si nos visitan y ven un hongo, pasa muy mal, pero ese hongo te puede matar. Un hongo en una pared puede acabar con la vida de una persona y de una familia, pero si conseguimos una pintura lo suficientemente buena que lo tape por 6 meses, a los otros 6 meses volvemos y pintamos. De acuerdo. Y nos la pasamos en eso. Mira, eso pasa, o sea, yo no quiero ser un crítico de los médicos, ni de los psicólogos, ni del sistema de salud, es lo que es la realidad, porque también al final de cuentas los responsables son los pacientes, porque los mismos pacientes lo que le dicen a uno es, recéteme algo que me quite este dolor. El paciente no dice, pues, pero yo le digo, a mí no me gustan los pacientes, sino que me gustan los consultantes, las personas que van a consultar qué es lo que tengo y de dónde nace, o los actuantes que van a actuar para que esa realidad cambie. Cambie lo de pacientes que se sienta ahí pacientemente a que alguien tome decisiones por él y él pacientemente se toma unas medicinas y espera pacientemente a que la enfermedad se vaya, y si no se va, pacientemente va y vuelve a buscar a otro médico que le formule otra cosa y siempre está paciente. Entonces yo creo que no quiero gente impaciente, pero sí quiero gente que vaya a consultar, que indague dónde nace esto, ¿sí? Y pasa también en el sistema educativo. Yo también trabajé mucho tiempo en el sistema educativo y llegó un momento que yo le dije a los estudiantes, hagan 2 filas. Fila derecha, los que quieren aprender, quieren ser investigadores, quieren tener una carrera, bueno, los que quieren que este tipo de educación los impulse, pero de verdad los que quieren. Y acá simplemente los que están necesitando un pedazo de cartón, un pedazo de cartón, para poder acceder a un empleo después poco remunerado, pero lo que necesitan es eso. Y muchos pasaron al lado de que querían aprender y todo eso. Y a las 3 semanas, entonces, digamos que hicimos 2 tipos de currículum, un currículum para los de acá y un currículum para los que solamente querían pasar. Los de acá, los que solamente querían pasar, tenían que cumplir normas, llevar bien su uniforme, o sea, lo que les iban a pedir a una empresa, llevar las tareas básicas, aprender lo básico, y no se les iba a pedir ningún nivel académico más allá para profesional. Y estos, en cambio, se les iba a exigir mucho más porque teníamos que prepararlos para la universidad. Al poco tiempo, de aquí algunos ya estaban desertando y se querían pasar a los que simplemente porque veían que era lo más fácil. Estos de acá
llevamos, incluso yo tengo de ese grupo a una persona que ahora es doctora en química, da clases en la Universidad de México y da clases en una universidad de Chile. Ella fue la que decidió qué quería hacer con ese conocimiento que podía. Los otros, algunos tienen unas barberías, algunos tienen, trabajan en oficios y eso se limitaron. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Que hay muchos de nosotros como consultantes, como pacientes, como personas que estamos enfermas que no queremos sanar, que lo que queremos es sentir los síntomas. Y allí es donde entonces va a ser mucho más eficiente la IA, porque tal vez la IA no solamente le va a explicar, no solamente le va a explicar el producto que tiene que tomar, sino tal vez va a tener el tiempo para explicarle cuáles son las causas probables, y esperemos que la IA esté retroalimentada, porque también conozco profesionales. En estos días gratamente conocí a un psiquiatra que le decía a la persona, no solamente toma los medicamentos, busca terapia, porque tú tienes un vacío en tal y tal cosa. Entonces, con los medicamentos te voy a ayudar a que tus químicos ayuden a calmarse y puedas controlar tus emociones, pero tus emociones hay que ir a sanarlas, tienes que buscar terapia. Y yo decía, wow, él estaba pensando en la integralidad de esa persona. Y le decía, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer, o sea, allí es donde tenemos que llegar, que cada profesional de la salud entienda que somos un organismo complejo, un sistema muy complejo, que las enfermedades solamente son sintomáticas a cosas y a variables que están pasando en nosotros, y que tiene que ser un trabajo integral para la solución de que en verdad la persona tenga salud. Si eso lo va a hacer la IA, mi respeto. Si se va a retroalimentar de información como esa para que tenga en cuenta otras variables más allá de la sintomatología, agradezco la IA. Pero si la IA va a ser otro profesional más que simplemente quiere acabar con síntomas y hacer paliativos a síntomas, no, pues qué pesar, porque no es, o sea, para mí no son malos los médicos, lo malo es el sistema que obliga a que el médico se deshumanice, que no mire a la cara, que no siente el paciente, que sienta que tal vez esa persona que es consultante, porque hay personas demandantes, llamamos nosotros en el médico médico, hay unas personas que cada 8 días los ves tú, y si tú eres bueno, peor, se vuelven, o sea, salen de la consulta y están pidiendo la otra, a consultar porque tal vez están solos y quieren ser escuchados, y si tú les escuchas, entonces se enganchan a ti. ¿Sí? Entonces la cuestión está en que también las personas que son los consultantes, las personas que están padeciendo la enfermedad, entiendan que el trabajo, el 90% del trabajo no es del medicamento, el 90% del trabajo es de ellos, y que tal vez ellos tienen pereza de hacerlo, o tal vez su inconsciente les está jugando una mala pasada porque le está diciendo, incluso están tomando esa acción de sufrir, como si entre más sufras, más tienes que, o sea, porque eso nos encanta culparnos. Si la IA tiene esas capacidades, si la IA va a desarrollar esas competencias para hacer un análisis profundo y multisectorial de la enfermedad, bienvenida a la IA. Si solamente se va a quedar para bajar síntomas, qué pesar, pues ya. Yo que ahí la IA tiene una ventaja ahora que yo estoy trabajando tanto con ella, y es que tú puedes, o sea, configurar la IA para que tenga ciertos aspectos con los cuales tú te sientas más cómodo. Ahí va a haber un trabajo interesante, un trabajo muy interesante, porque digamos que se puede adaptar a esas necesidades de cada paciente. Claro, aquí estamos hablando de que es algo que se piensa instaurar a nivel de medicina, y obviamente, así como todo, pues va a tener unos protocolos, va a tener un aprendizaje, un adiestramiento para que, claro, el concepto, aquello que entregue la IA como recomendación y que posteriormente va a tener que ser tratado por un humano dedicado a un profesional, pues también seguramente le van a poner los limitantes para que la IA no se emocione, por así decirlo, pues emocione entre comillas, y que recomiende cosas que resulten más costosas para el sistema de lo que en este momento el sistema tiene presupuestado invertir en la salud de una persona. Pero mira, quería que hoy fuese un capítulo muy tranquilo, muy sencillo. Quería escucharte a ti como profesional, qué opinas sobre estas nuevas herramientas tecnológicas, y también quería aprovecharme de este capítulo, y esto sí de pronto te toma por sorpresa, y es que me hace muy feliz saber que estás promocionando el siguiente abrazo del colibrí, ¿sí? Que va a ser en febrero, ¿no?
Y quería Sí, aprovechar sí, este va a ser en ratico febrero. para que nos hablases del abrazo del colibrí y no voy a dejar de darle la lata de aquí hasta el 13 de febrero, que es para que en cada capítulo le recordemos a la gente que tienen la oportunidad, que van a tener la oportunidad y que todo esto que estamos hablando acá, que a veces es muy informal y a veces parece muy alejado de lo que debería ser un proceso psicológico y de curación personal, que todo está amarrado al abrazo del colibrí. Entonces, nada, John, quiero que aprovechemos unos minuticos y nos regales un poquitico de esa esencia y cuéntanos qué va a pasar, que me encantaría poder estar, pero no voy a estar en ese momento. Pero bueno, algún Vamos día a lo hacer, estaré. estoy seguro que vamos a hacer uno en España. Estoy seguro. Yo no así lo siento. Vamos a armar un abrazo del colibrí en España. Eh, pues bueno, el abrazo del colibrí es un taller de 48 horas. En esas 48 horas las personas llegan que no se conocen y llegan allá. En este caso van 12 personas. Cada persona se ha pasado una información donde yo he hecho un cuestionario y esa persona llega a 3 habitaciones. Una es Alicia, otra es el Principito y otra es el Quijote. También puede ser el Chaplin, dependiendo del tipo de personalidad, cambiamos los arquetipos. Desde ahí, desde que ellos llegan y los ubicamos en una habitación que tiene un nombre, ellos dicen, ¿qué estoy haciendo acá y por qué estoy haciendo acá y por qué me tocó con estas otras 3 personas? Ya ahí hay unos interrogantes. Y el taller, todo nace a través de esa experiencia como psicólogo, de trabajar con los arquetipos. Ellos empiezan a interactuar. Son 48 horas en las cuales reciben 35 herramientas, imagínate, 35 herramientas, desde las más simples como respirar hasta herramientas mucho más complejas, para no hacer spoilers. Y allí, en esas 48 horas, van a tener unos objetivos claros. Uno, encontrar sus heridas. ¿De dónde nacieron estos miedos? ¿Dónde nació esta inseguridad? ¿Dónde nació lo que no me deja fluir como persona? ¿Sí? Lo segundo es que cuando las encuentro, entonces empiezo a repararlas. Y no es que en el taller de 48 horas uno vaya a reparar todas sus heridas, sino que empieza a repararlas de manera simbólica. ¿Sí? Y después de eso, empieza a mirar que la mayoría de esas heridas construyeron una cosa que nosotros llamamos personalidad. ¿Sí? Pero que esa personalidad no es más allá de una construcción como un personaje que nosotros adoptamos la mayoría de veces a través del miedo, porque casi ninguno se colocó a decir yo voy a tener una personalidad de este tipo, ¿no? Sino que fue lo que resultó para sobrevivir a través de esas circunstancias que fueron dolorosas. Entonces me doy cuenta de esa personalidad que ha fallado, ¿sí? Me reconcilio con esa personalidad, me reconcilio con los actores que han marcado mi vida, me reconcilio con mi vida y después me reconcilio con la naturaleza, como ser de naturaleza a través de caminatas, de senderismo, de inmersión en ríos y paisajes bellísimos, de comida, de familia, de hogueras. O sea, es un taller de 48 horas que tú terminas, o sea, terminas exhausto físicamente, pero llenito de amor. Y además de que construyas un tipo de, una nueva familia de personas con las que estuviste en esas 48 horas que terminan parchadísimos diciendo, oye, pareciera que nos conociéramos toda la vida, como si nuestra alma nos hubiera estado esperando. Ese es el abrazo del colibrí. ¿Y de dónde nació? Te digo que es la cosa más chistosa del mundo, porque nada más en estos momentos recordaba pues, de dónde nació toda esta locura. Antes de ser psicólogo, cuando era niño, había una serie que llamaba La Isla de la Fantasía y que la gente iba un fin de semana a vivir unas historias como si fuera su vivencia. Y lo que siempre habían deseado, y los que querían ser príncipes los volvían príncipes, los que querían ser actores de Hollywood los colocaban a ser actores de Hollywood. Pues nació de allí. Yo algún día cuando era niño decía, yo algún día voy a llevar que la gente haga su papel. Y eso sería bellísimo llevarlo a eso. Pues realmente el taller no es que te vaya a construir un mundo ideal, sino que te va a dar la posibilidad de que encuentres tu verdadero mundo, tu verdadera esencia. Y en unas 48 horas te va a dar muchas herramientas para que empieces a abrazarte, a abrazar la vida, a abrazar los otros, a ir a tu yo más profundo y sacar tu verdadera esencia, como lo hace el colibrí con las flores. Eso es el abrazo del colibrí. Resumido, no sé si fue, o sea, no sé si fue explícito, pero es lo que va a salir. ¿Qué sale de la gente entendiendo por qué la mayoría de las cosas no le funcionan, entendiendo cuáles son sus heridas, cuál es el trabajo de ahí en el futuro, cuál es su propósito y qué quiero? Eso es el abrazo del colibrí. El abrazo del colibrí, 13, 14 y 15 de febrero, ¿cierto, John? Sí, señor. Vamos a estar ese Bueno, fin de semana.
Empieza a las 6 de la tarde, o sea, la verdad es que el 13 es porque empieza a las 6 de la tarde de ese día, no de ese día solamente salen de trabajo y lo recogemos en un carro y empiezan a las 6 de la tarde para que no tengan que pedir permiso a la empresa. El sábado sí sería el día de que algunos que trabajan tienen que pedir permiso, ¿sí? Y el domingo regresamos a las 4 de la tarde y salen, o sea, nosotros siempre decimos, devolvemos el dinero al que lo haya pagado y que diga, hemos siempre dicho, se lo devuelvo. Si a usted no le parece que fue suficiente lo que recibió, le devuelvo. Hasta ahora de 365 personas que han ido, ninguna ha pedido el dinero. Mira, bueno, vamos a seguirle dando a esto un ratico de speech en cada capítulo, porque me interesa mucho, porque esto que nosotros hacemos en Terapiando con J, siempre que hemos tenido la compañía de John, es un pedacito de lo que es el vuelo del colibrí, porque el abrazo en 48 horas es eso, que lo tengo entendido yo, es ese abracito que a veces hace falta. El vuelo del colibrí es un estilo de vida. Y nosotros, yo me aprovecho del conocimiento de John para a través de este medio llevarles un pedacito de lo que es vivir en el vuelo del colibrí. Por eso nuestro logo, o yo me apropié de parte de lo que me ha enseñado John, del colibrí. Y lo pongo con un personaje, una silueta de un buscador, que es como siempre me he sentido yo. Entonces, a través del vuelo del colibrí es que yo pude encontrar mi verdadero ser, empecé a amarme, mi vida cambió totalmente y ahora soy una persona muy feliz, porque no puedo describirlo de otra manera, soy feliz. Y es gracias a John, a su conocimiento, a su paciencia, a su amistad y a su guía. Entonces todo el que está interesado, ya saben, John está como John Colibrí en Instagram, ¿no? Sí. Y yo como Terapiando con J, y estos días voy a estar republicando las publicaciones previas a este gran evento para quien esté interesado, tal vez en esta no pueda, pero en la siguiente irse vinculando ahí a la lista de espera para los siguientes abracitos, que seguramente van a haber muchos este año. Este año van a haber 4. Bueno, perfecto, vamos por esos 4. John, como siempre un placer, gracias por tu tiempo. Saludos a la familia, que tengas un domingo maravilloso, que la fuerza te acompañe y gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias a todos y gracias a ti y saludos a la familia. Un abrazo profundo. Claro que sí. Vale, John. Gracias.